Durante años, los cárteles han mantenido una guerra silenciosa con el gobierno estadounidense. Las operaciones conjuntas entre Estados Unidos y las fuerzas de seguridad norteamericanas dieron lugar a avances significativos en esta guerra. Sin embargo, lo que solía ser un esfuerzo diplomático y encubierto para detener a los cárteles corre el riesgo de convertirse en una guerra total gracias a Donald Trump y sus agresivas estrategias militares. Trump regresará pronto al despacho oval y todo el mundo siente curiosidad por lo que hará. ¿Llevará a cabo sus planes o se retirará? Analicemos qué dice su última disculpa sobre el futuro de los cárteles. Trump inició la guerra contra los cárteles. Las raíces de la guerra de Donald Trump contra los cárteles se remontan a su primer mandato como presidente, en el que insistió constantemente en la necesidad de reforzar la seguridad fronteriza y reprimir el tráfico ilegal de drogas. La retórica de Trump a menudo describía una nación asediada por poderosos cárteles mexicanos que, según él, inundaban Estados Unidos de narcóticos ilegales y contribuían al aumento de los índices de delincuencia. Esta narrativa resonó en muchos estadounidenses preocupados por el impacto de las drogas y la delincuencia en sus comunidades. La postura de Trump contra los cárteles dio un giro dramático cuando emitió una escalofriante amenaza de enviar asesinos a México para eliminar a los líderes de los cárteles. Esta audaz declaración no fue solo una maniobra política, fue un claro mensaje a los cárteles de que su reino del terror ya no sería tolerado. Al apuntar a los líderes de estas organizaciones criminales, Trump pretendía desmantelar sus operaciones y desbaratar su influencia tanto en México como en Estados Unidos. La amenaza de enviar asesinos formaba parte de una estrategia más amplia para combatir el poder y el alcance de los cárteles. Trump creía que eliminando a los líderes podría debilitar la infraestructura de los cárteles y reducir su capacidad para operar con eficacia. Este enfoque fue recibido tanto con apoyo como con críticas, ya que planteó preguntas sobre las posibles consecuencias de tácticas tan agresivas. Como parte de su agresiva estrategia contra los cárteles, Donald Trump propuso una audaz iniciativa para confiscar activos de los cárteles a gran escala. Este plan pretendía golpear el corazón financiero de estas organizaciones criminales, interrumpiendo sus operaciones y disminuyendo su poder. Al centrarse en la enorme riqueza acumulada mediante actividades ilegales, Trump pretendía debilitar la influencia y la capacidad de actuación de los cárteles. La propuesta de incautar los activos de los cárteles no consistía solo en desmantelar sus redes financieras, sino también en redirigir esos recursos para ayudar a las víctimas de los delitos de inmigración. Trump preveía utilizar el dinero obtenido de estas incautaciones para apoyar a las personas y familias afectadas por delitos relacionados con la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. El plan de Trump de incautar bienes de los cárteles y ayudar a las víctimas de los delitos de los migrantes fue recibido con una mezcla de apoyo y escepticismo. Los partidarios lo consideraron un paso necesario para responsabilizar a las organizaciones criminales y proporcionar alivio a las comunidades afectadas. Los críticos, sin embargo, expresaron su preocupación por la viabilidad y legalidad de este tipo de confiscaciones de activos a gran escala, cuestionando el impacto potencial en las relaciones internacionales y los marcos jurídicos. En su guerra contra los cárteles, Donald Trump hizo la controvertida promesa de llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes en Estados Unidos. Esta política fue enmarcada como una medida necesaria para combatir el crimen y desmantelar las redes criminales asociadas al narcotráfico y los cárteles. Al vincular la aplicación de la ley de inmigración a su estrategia más amplia contra los cárteles, Trump pretendía hacer frente a lo que percibía como una amenaza significativa para la seguridad nacional. La promesa de deportaciones masivas fue un componente central de la plataforma de Trump, con el potencial de afectar a millones de inmigrantes residentes en el país. Trump argumentó que la expulsión de individuos vinculados a organizaciones criminales mejoraría la seguridad pública y reduciría la influencia de los cárteles dentro de Estados Unidos. Sin embargo, las implicaciones de tal política eran de largo alcance y complejas. Los críticos advirtieron que las deportaciones masivas podrían conducir a separaciones familiares generalizadas, afectando a innumerables individuos y comunidades. Se expresó preocupación por el impacto humanitario, así como por la posibilidad de que se establecieran perfiles raciales y se discriminara a las comunidades latinas. Los grupos de defensa de la inmigración destacaron el riesgo de apuntar a personas inocentes y la presión sobre los recursos necesarios para implementar una operación a tan gran escala. El uso propuesto por Donald Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para perseguir y deportar a los inmigrantes implicados en organizaciones delictivas es un aspecto importante de su estrategia contra los cárteles. Esta ley, parte de las leyes de extranjería y sedición, otorga al presidente la autoridad para detener, deportar
o restringir los movimientos de nacionales de naciones extranjeras consideradas hostiles a Estados Unidos en tiempos de guerra. El contexto histórico de la Ley de Extranjeros Enemigos se remonta a un periodo de gran tensión entre Estados Unidos y Francia. Promulgada por el Congreso en 1798, la ley fue diseñada para proteger a la nación de las amenazas potenciales planteadas por ciudadanos extranjeros durante los conflictos. Permitía al presidente tomar medidas decisivas contra individuos de países considerados enemigos, lo que reflejaba la preocupación de la época por la seguridad nacional y la influencia extranjera. La propuesta de Trump de invocar la ley de enemigos extranjeros pretende agilizar la expulsión de conocidos miembros de bandas o cárteles que operan en suelo estadounidense. Aprovechando esta legislación histórica, Trump pretende reforzar la capacidad de su administración para hacer frente a los retos que plantean el crimen organizado y la inmigración ilegal. La ley proporciona un marco legal para perseguir a individuos vinculados a redes criminales, alineándose con la agenda más amplia de Trump para mejorar la seguridad nacional. Sin embargo, el uso de la ley de enemigos extranjeros plantea interrogantes sobre su aplicabilidad en el contexto moderno y las posibles implicaciones para las libertades civiles. Los críticos sostienen que las disposiciones de la ley pueden dar lugar a extralimitaciones y a la persecución de personas por motivos de nacionalidad, en lugar de por una actividad delictiva probada. Mientras Donald Trump se prepara para aplicar su agresivo programa de inmigración, ha nombrado estratégicamente a funcionarios de línea dura para ocupar puestos clave en su administración. Estos nombramientos son cruciales para ejecutar sus políticas contra los cárteles y reforzar la seguridad fronteriza. Uno de los nombramientos más notables es el de Tom Homan, antiguo director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, que ha sido elegido zar de la frontera. Homan es conocido por su dureza en la aplicación de las leyes de inmigración y se espera que desempeñe un papel fundamental en el impulso de los esfuerzos de la administración para acabar con la inmigración ilegal y desmantelar las operaciones de los cárteles. Su experiencia y compromiso con políticas fronterizas estrictas se alinean con la visión de Trump de una frontera segura y controlada. Stephen Miller, asesor de Trump desde hace mucho tiempo, ha sido nombrado jefe adjunto de Gabinete para Política. Miller es reconocido por su influencia en la política de inmigración durante el mandato anterior de Trump y se espera que continúe dando forma al enfoque de la administración sobre la inmigración y la seguridad fronteriza. Su papel consistirá en elaborar políticas que apoyen la agenda de Trump para combatir a los cárteles y mejorar la seguridad nacional. Además, la gobernadora del sur, Kristi Noem, ha sido nominada para el puesto de secretaria del Departamento de Seguridad Nacional. El liderazgo de Noem y su compromiso con los valores conservadores la convierten en una figura clave para supervisar la implementación de las políticas migratorias de Trump. Su papel consistirá en coordinar los esfuerzos de varias agencias para garantizar la ejecución eficaz de las estrategias destinadas a reducir la influencia de los cárteles y asegurar la frontera. Estos nombramientos reflejan la determinación de Trump de reunir un equipo capaz de ejecutar su programa de inmigración de línea dura. Se espera que los funcionarios colaboren estrechamente para hacer frente a los desafíos planteados por los cárteles y la inmigración ilegal, utilizando su experiencia y autoridad para implementar políticas que se alineen con la visión de Trump para la seguridad nacional. A medida que avance la administración, las funciones de estos funcionarios serán fundamentales para configurar el futuro de la aplicación de las leyes de inmigración y la lucha contra los cárteles. La promesa de Donald Trump de llevar a cabo deportaciones masivas está recibiendo un apoyo creciente por parte de la opinión pública, con encuestas recientes que indican un aumento del respaldo a la deportación de inmigrantes indocumentados desde su último mandato. Este aumento del apoyo también se refleja en el aumento de los sentimientos nativistas. Sin embargo, el nivel de apoyo público varía significativamente en función de cómo se formule la pregunta, lo que sugiere que existen límites al apetito público por negar una vía a la ciudadanía a quienes se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. La población inmigrante de EEUU ha crecido considerablemente a lo largo de las décadas, de 9,6 millones en 1970 a 31,1 millones en 2000 y casi 48 millones en 2008-2023. Los inmigrantes representan alrededor del 14,3% de la nación, por lo que no es de extrañar que la retórica de Trump gane adeptos. Mientras Donald Trump se prepara para volver al poder en el 25, el mundo observa atentamente, anticipando las consecuencias de su enfrentamiento directo con los poderosos cárteles. En caso de que Trump cumpla sus amenazas, las implicaciones podrían ser profundas y de largo alcance, afectando tanto al panorama nacional como al internacional.
Consecuencias de una guerra total. La perspectiva de una guerra total entre los cárteles y el gobierno estadounidense se cierne a medida que aumentan las tensiones. Las razones de este conflicto tienen su origen en la persistente amenaza que representan los cárteles tanto para la seguridad nacional como para la salud pública. La implicación de los cárteles en el tráfico de drogas, el contrabando de personas y la delincuencia violenta preocupa a Estados Unidos desde hace tiempo. A medida que la crisis de los opioides sigue cobrándose vidas en todo el país, aumenta la presión sobre el gobierno estadounidense para que tome medidas decisivas. En las fases iniciales de este conflicto, las consecuencias serían inmediatas y graves. Es probable que se produzcan enfrentamientos militares a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, lo que provocaría numerosas bajas en ambos bandos. Los cárteles, conocidos por su ingenio y potencia de fuego, contraatacarían ferozmente, pudiendo atacar ciudades e infraestructuras estadounidenses. El impacto sobre la población civil sería catastrófico, con comunidades atrapadas en el fuego cruzado y obligadas a huir de sus hogares. La desestabilización de la región podría desencadenar una crisis humanitaria, complicando aún más la situación. La posible escalada a una guerra total entre los cárteles y el gobierno estadounidense conlleva importantes implicaciones jurídicas y políticas. Emprender una acción militar contra los cárteles requeriría navegar por complejos marcos legales, ya que estas organizaciones, aunque criminales, no son actores estatales. El gobierno estadounidense tendría que justificar tales acciones en virtud del derecho internacional, invocando potencialmente el derecho a la autodefensa contra actores no estatales. A nivel nacional, esta decisión provocaría un intenso debate sobre el uso de la fuerza militar en territorios extranjeros, desafiando los límites legales existentes y planteando cuestiones sobre el alcance del poder ejecutivo. Políticamente, las ramificaciones serían profundas, sobre todo en lo que respecta a las relaciones entre Estados Unidos y México. México probablemente consideraría la intervención militar unilateral como una violación de su soberanía, lo que tensaría los lazos diplomáticos y podría conducir a una ruptura de la cooperación en otras cuestiones críticas, como el comercio y la inmigración. El gobierno mexicano podría responder retirándose de las operaciones conjuntas contra los cárteles, lo que complicaría aún más la lucha contra el crimen organizado. Este deterioro de las relaciones también podría afectar a la estabilidad regional, ya que otros países latinoamericanos observarían de cerca, recelosos de intervenciones similares. El panorama geopolítico cambiaría drásticamente y Estados Unidos se enfrentaría a las críticas de aliados y adversarios internacionales por igual. Entablar una guerra sin cuartel contra los cárteles presenta una miríada de retos estratégicos para el gobierno estadounidense. Una de las principales dificultades radica en la notable capacidad de adaptación de los cárteles. A lo largo de los años, estas organizaciones han demostrado una asombrosa capacidad para evolucionar y ajustar sus tácticas en respuesta a los esfuerzos de las fuerzas de seguridad. Han diversificado sus operaciones, empleando tecnología sofisticada y explotando redes globales para mantener su control sobre el tráfico de drogas. Esta capacidad de adaptación dificulta el desmantelamiento eficaz de sus operaciones por parte de cualquier estrategia militar. Otro reto importante es el profundo arraigo de los cárteles entre la población civil. A diferencia de los adversarios militares convencionales, los cárteles operan dentro de las comunidades, a menudo utilizando civiles como escudos humanos o aprovechando su apoyo a través de la coerción y la dependencia económica. Esto complica los esfuerzos para atacar a los miembros de los cárteles sin causar daños colaterales. El riesgo de que se produzcan víctimas civiles es elevado, lo que podría provocar protestas públicas y desestabilizar aún más la región. Además, el profundo conocimiento del terreno por parte de los cárteles les proporciona una ventaja táctica que les permite ejecutar ataques de tipo guerrillero y eludir la captura. El gobierno estadounidense tendría que sortear estas complejidades, respetando al mismo tiempo el derecho internacional humanitario, lo que convertiría la lucha contra los cárteles en una tarea formidable e intrincada. En una guerra sin cuartel contra los cárteles, el gobierno estadounidense dependería en gran medida de la tecnología y la inteligencia para superar los retos estratégicos. Los sistemas avanzados de vigilancia, los drones y las capacidades cibernéticas desempeñarían un papel crucial en la recopilación de datos en tiempo real y el seguimiento de los movimientos de los cárteles. Las agencias de inteligencia se centrarían en infiltrarse en las redes de los cárteles, utilizando sofisticados algoritmos para analizar los patrones de comunicación y las transacciones financieras. Esta ventaja tecnológica podría desbaratar las operaciones de los cárteles, apuntando con precisión a figuras clave y cadenas de suministro. Sin embargo, los cárteles no carecen de sus propias proezas tecnológicas. A lo largo de los años, han desarrollado contramedidas para eludir la detección,
como comunicaciones cifradas y el uso de túneles y drones para el contrabando. También se sabe que emplean tácticas cibernéticas, pirateando sistemas gubernamentales para recabar información o interrumpir operaciones. La capacidad de los cárteles para adaptarse rápidamente a los avances tecnológicos plantea un reto importante, ya que buscan continuamente nuevas formas de contrarrestar los esfuerzos del gobierno. El impacto económico de una guerra total entre los cárteles y el gobierno estadounidense sería profundo y de gran alcance. Solo los costes de las operaciones militares serían asombrosos, con miles de millones de dólares necesarios para financiar el despliegue de tropas, equipos y tecnología. Esta carga financiera sobrecargaría la economía estadounidense, desviando recursos de otras áreas críticas, como las infraestructuras, la educación y la sanidad. Además, es probable que el conflicto perturbe el comercio, especialmente entre Estados Unidos y México. Como uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos, México desempeña un papel crucial en la cadena de suministro de numerosas industrias. Una escalada de violencia podría provocar el cierre de pasos fronterizos clave, deteniendo el flujo de mercancías y causando importantes pérdidas económicas a las empresas de ambas partes. Los sectores agrícola y automovilístico, muy dependientes del comercio transfronterizo, se verían especialmente afectados, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y el aumento de los precios para los consumidores. Además, la inestabilidad podría disuadir la inversión extranjera en la región, ya que las empresas buscan evitar los riesgos asociados a operar en una zona de conflicto. El efecto dominó de esta perturbación económica se dejaría sentir en todo el mundo, ya que los mercados reaccionarían ante la incertidumbre y la volatilidad creadas por la guerra. Una guerra total entre los cárteles y el gobierno estadounidense tendría importantes repercusiones en el mercado mundial de la droga. La interrupción de las operaciones de los cárteles podría provocar una escasez inmediata de drogas ilícitas, causando fluctuaciones de precios al interrumpirse las cadenas de suministro. Con las rutas establecidas por los cárteles bajo asedio, los traficantes se verían obligados a buscar rutas alternativas, desplazando potencialmente el epicentro del tráfico de drogas a otras regiones. Esto podría dar lugar a la aparición de nuevos centros de tráfico, a medida que organizaciones criminales más pequeñas o menos conocidas intenten llenar el vacío dejado por los cárteles interrumpidos. La inestabilidad del mercado también podría provocar un aumento de la violencia en estas nuevas zonas, ya que los grupos rivales se disputarían el control. Además, la intensificación de los esfuerzos de represión podría impulsar el desarrollo de alternativas sintéticas, ya que los productores tratan de eludir las rutas de suministro tradicionales. La demanda mundial de drogas seguiría alimentando estas adaptaciones, asegurando que el mercado siga siendo dinámico a pesar de la agitación. El impacto económico de estos cambios se dejaría sentir en todo el mundo, a medida que los países se enfrentan a las consecuencias de los cambios en los flujos de drogas y a los retos sociales y sanitarios asociados. Las consecuencias humanitarias de una guerra total entre los cárteles y el gobierno estadounidense serían graves y polifacéticas. Uno de los impactos más inmediatos sería el desplazamiento de poblaciones. Con la escalada de violencia, innumerables personas y familias se verían obligadas a huir de sus hogares en busca de seguridad en las zonas de conflicto. Este desplazamiento masivo crearía una crisis de refugiados, desbordando las regiones fronterizas y forzando los recursos de las zonas vecinas. La afluencia de desplazados ejercería una enorme presión sobre los servicios sociales, como la vivienda, la sanidad y la educación, ya que las comunidades se esforzarían por dar cabida al repentino aumento de la demanda. Además, el caos de la guerra suele provocar violaciones de los derechos humanos. Los civiles atrapados en el fuego cruzado pueden sufrir abusos tanto por parte de los miembros de los cárteles como de las fuerzas militares, como detenciones ilegales, reclutamiento forzoso y violencia. Los grupos vulnerables, como las mujeres y los niños, correrían un riesgo especial, ya que se enfrentarían a la explotación y los malos tratos al romperse las estructuras sociales. El coste psicológico para las poblaciones afectadas sería significativo, con un probable aumento de los traumas y los problemas de salud mental. Las organizaciones humanitarias tendrían dificultades para proporcionar ayuda y socorro adecuados, ya que el acceso a las zonas de conflicto es cada vez más difícil. Los efectos a largo plazo de estas crisis humanitarias se dejarían sentir durante generaciones, mientras las comunidades trabajan para reconstruir y recuperarse de la devastación. Aunque los planes de Trump para una guerra total puedan parecer nucleares, es necesario hacer algo rápidamente si se quiere poner fin a la crisis de la droga y a la violencia facilitada por los cárteles. La crisis de la droga en Estados Unidos. La crisis de las drogas en Estados Unidos es una desgarradora historia de adicción, pérdida y lucha constante contra un enemigo formidable.
con más de 105.000 muertes por sobredosis registradas en los 12 meses que finalizaron en octubre de 21, el país se enfrenta a una epidemia que no muestra signos de remitir. Esta crisis está alimentada por una compleja red de factores, entre ellos la incesante afluencia de estupefacientes procedentes de poderosos cárteles, cuyas operaciones se extienden a través de las fronteras y llegan al corazón de las comunidades estadounidenses. Los orígenes de la crisis de las drogas en Estados Unidos se remontan a finales del siglo XIX, cuando el opio y sus derivados se utilizaban ampliamente con fines medicinales. A principios del siglo XX, la naturaleza adictiva de estas sustancias se hizo evidente, lo que llevó a la aprobación de la Ley Harrison de Impuestos sobre estupefacientes en 1914, cuyo objetivo era regular y gravar la producción y distribución de opiáceos y productos derivados de la coca. A pesar de estos primeros esfuerzos, a mediados del siglo XX surgieron nuevos retos con la introducción de las drogas sintéticas y la creciente popularidad de sustancias como la heroína y la cocaína. Los años 60 y 70 marcaron un punto de inflexión a medida que se generalizaba el consumo de drogas recreativas, impulsado por los cambios culturales y el movimiento contracultural. Este periodo vio el surgimiento de la guerra contra las drogas, iniciada por el presidente Richard Nixon en 1971. Declarando el abuso de drogas como enemigo público número 1. Las décadas siguientes fueron testigo de una serie de medidas legislativas destinadas a frenar el consumo de drogas, incluida la Ley contra el Abuso de Drogas de 1986, que imponía duras penas por delitos de drogas. A medida que la crisis evolucionaba, los años 90 trajeron consigo el aumento del abuso de opiáceos con receta, impulsado por el marketing agresivo y la prescripción excesiva de analgésicos como Oxycontin. Esto provocó un aumento de la adicción y de las muertes por sobredosis, sentando las bases de la actual epidemia de opiáceos. En los últimos años, la crisis se ha visto exacerbada por la afluencia de opioides sintéticos, como el fentanilo, que son mucho más potentes y mortales. A lo largo de su historia, la crisis de las drogas en Estados Unidos ha estado determinada por una compleja interacción de factores sociales, económicos y políticos. Desde los primeros días del consumo de opio hasta los desafíos modernos que plantean las drogas sintéticas, la crisis ha evolucionado continuamente, dejando un rastro de devastación a su paso. El papel de los opiáceos con receta en la crisis de las drogas es un capítulo escalofriante de la historia de la adicción en Estados Unidos. Las raíces de esta epidemia se remontan a los años 90, cuando las empresas farmacéuticas empezaron a comercializar agresivamente analgésicos opiáceos como una solución segura y eficaz para el dolor crónico. Medicamentos como Oxycontin, fabricado por Purdue Pharma, se promocionaban por su bajo riesgo de adicción, una afirmación que más tarde resultaría desastrosamente falsa. Los médicos, influidos por los representantes farmacéuticos y la presión para tratar el dolor como un quinto signo vital, empezaron a recetar estos opiáceos a un ritmo sin precedentes. Esta prescripción excesiva condujo a una disponibilidad y un uso indebido generalizados, ya que los pacientes se volvieron dependientes de los potentes efectos de estos fármacos. La situación se vio agravada por prácticas como el doctor shopping, que consistía en visitar a varios médicos para obtener más recetas. A medida que se disparaba el número de recetas, también lo hacían las tasas de adicción y de muertes por sobredosis. Los pacientes que desarrollaban una dependencia de los opiáceos recetados solían recurrir a drogas ilícitas como la heroína cuando sus recetas se agotaban o resultaban demasiado caras. Esta transición de las sustancias legales a las ilegales supuso una peligrosa escalada de la crisis. Las empresas farmacéuticas se enfrentaron a un creciente escrutinio y a desafíos legales a medida que el impacto devastador de sus prácticas se hacía innegable. Las investigaciones revelaron que algunas empresas habían restado importancia al potencial adictivo de sus productos y no habían informado de pedidos sospechosos de opioides. Estas revelaciones dieron lugar a importantes demandas y acuerdos, pero el daño ya estaba hecho. La crisis de los opioides con receta ha dejado una profunda huella en la sociedad estadounidense, con innumerables vidas perdidas y familias destrozadas, pero no es tan grave como las consecuencias de los opioides sintéticos, en particular el fentanilo. El fentanilo, entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, se ha convertido en una de las principales causas de muerte por sobredosis. Su potencia significa que incluso una cantidad minúscula puede ser letal, lo que lo convierte en un reto formidable tanto para las fuerzas del orden como para los funcionarios de salud pública. El fentanilo se fabrica a menudo de forma ilícita en laboratorios clandestinos, con cantidades significativas procedentes de países como China y México.
Estos laboratorios producen fentanilo y sustancias análogas, que luego se introducen de contrabando en Estados Unidos a través de diversas vías, como los servicios postales y las redes tradicionales de tráfico de drogas. La droga suele mezclarse con otras sustancias, como heroína o cocaína, a menudo sin el conocimiento del consumidor, lo que aumenta el riesgo de sobredosis. Los retos que plantea el fentanilo son múltiples. Para las fuerzas del orden, la enorme potencia de la droga exige métodos especializados de manipulación y detección que garanticen la seguridad de los agentes y del público. Los métodos tradicionales de detección de drogas suelen ser insuficientes, por lo que se necesitan tecnologías avanzadas y formación para identificar e incautar con seguridad los cargamentos de fentanilo. Desde el punto de vista de la salud pública, el rápido aumento de las sobredosis relacionadas con el fentanilo ha sobrecargado los recursos y ha puesto de relieve la necesidad de un acceso generalizado a la naloxona, un medicamento para revertir las sobredosis de opiáceos. Las campañas de salud pública pretenden educar a las comunidades sobre los peligros del fentanilo y la importancia de las estrategias de reducción de daños, como los puntos de inyección seguros y los programas de intercambio de agujas. La crisis de las drogas en Estados Unidos está profundamente entrelazada con una serie de factores socioeconómicos que crean un terreno fértil para la adicción y el abuso de sustancias. La pobreza, la falta de educación y el acceso limitado a la atención sanitaria contribuyen en gran medida a la perpetuación de esta epidemia, que afecta a personas y comunidades de todo el país. La pobreza es un poderoso motor de la crisis de las drogas, ya que las dificultades económicas suelen provocar un aumento del estrés y una sensación de desesperanza. Las personas que viven en condiciones de pobreza pueden recurrir a las drogas como medio para hacer frente a sus circunstancias, buscando un alivio temporal a los retos a los que se enfrentan. Además, las zonas económicamente desfavorecidas suelen tener mayores índices de disponibilidad y tráfico de drogas, lo que agrava aún más el problema. La falta de educación es otro factor crítico, ya que limita las oportunidades de empleo estable y movilidad ascendente. Las personas con un nivel educativo más bajo pueden tener menos perspectivas laborales, lo que conduce a la inestabilidad financiera y a una mayor vulnerabilidad al abuso de sustancias. La educación también desempeña un papel crucial en la prevención, ya que la concienciación y la comprensión de los riesgos asociados al consumo de drogas pueden disuadir a las personas de experimentar con sustancias. El acceso limitado a la atención sanitaria agrava estos problemas, ya que las personas que luchan contra la adicción pueden no recibir el tratamiento y el apoyo necesarios. En muchos casos, quienes viven en zonas desatendidas se enfrentan a importantes obstáculos para acceder a los servicios sanitarios, incluidos los programas de salud mental y tratamiento de adicciones. Esta falta de acceso puede impedir que las personas reciban una intervención temprana y agravar el ciclo de la adicción. Los factores socioeconómicos que contribuyen a la crisis de las drogas ponen de relieve la necesidad de soluciones integrales que aborden las causas profundas de la adicción. Abordando la pobreza, mejorando las oportunidades educativas y ampliando el acceso a la atención sanitaria, es posible crear un entorno más propicio que reduzca el riesgo de abuso de sustancias y ayude a las personas en el camino hacia la recuperación. La salud mental también desempeña un papel fundamental en la crisis de las drogas, ya que la relación entre los trastornos mentales y el abuso de sustancias es compleja y está profundamente interrelacionada. Las personas con problemas de salud mental suelen recurrir a las drogas como forma de automedicación para aliviar síntomas como la ansiedad, la depresión o los traumas. Sin embargo, este mecanismo de supervivencia puede conducir rápidamente a la dependencia y agravar los trastornos mentales existentes. La prevalencia de trastornos concurrentes, en los que las personas sufren trastornos de salud mental y de consumo de sustancias, es alarmantemente alta. Estos diagnósticos duales presentan desafíos únicos para el tratamiento, ya que ambas condiciones deben abordarse simultáneamente para lograr una recuperación exitosa. Por desgracia, muchas personas con trastornos concomitantes se enfrentan a obstáculos para acceder a una atención integral, como la estigmatización, la falta de recursos y la fragmentación de los sistemas sanitarios. El estigma que rodea a la salud mental y la adicción puede impedir que las personas busquen ayuda, ya que pueden temer ser juzgadas o discriminadas. Este estigma es un obstáculo importante para el tratamiento, ya que desalienta las conversaciones abiertas sobre la salud mental y el abuso de sustancias, perpetuando un ciclo de silencio y sufrimiento. Además, el estrés y el trauma asociados a experiencias vitales adversas pueden aumentar la vulnerabilidad tanto a los trastornos mentales como al abuso de sustancias.
Las personas que han sufrido traumas, como abusos o abandono, corren un mayor riesgo de desarrollar estas afecciones, lo que pone de relieve la necesidad de una atención y un apoyo que tengan en cuenta los traumas. Como ven, ni siquiera la confrontación militar y una guerra sin cuartel contra el cártel van a ser suficientes para detener la crisis de la droga, los delitos relacionados con la droga y la violencia conexa en Estados Unidos. Se necesita un enfoque más integral si se quiere poner fin a la crisis. Gracias por vernos. Por favor, echa un vistazo a las otras tarjetas en la pantalla.